Así es, mi querido Iker, ya se encuentra con nosotros Marcela Altamirano. Mi querida Marce, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Barbie, muchas gracias. Muy contenta. Hola, Lali. Bienvenida, mi querida Marce. Muchas gracias. Oye, para platicar de temas bien importantes, perdón, todavía tengo aquí a de Lolita Ayala, ¿no? Temas bien importantes ligados, por supuesto, con de qué manera los padres ahora se pueden involucrar justamente en las escuelas, que de repente decimos, pues, la escuela se hace cargo de todo, ¿no? Es todo, es un gran tema el de hoy. Totalmente. Pues miren, como ustedes saben, la educación y el cómo es percibida la escuela ha ido cambiando y evolucionando mucho con el paso del tiempo. Correcto. Actualmente, de pronto, y bueno, aquí hay que tener dos ópticas. Una, la relacionada con familias que tienen a sus hijos en escuelas privadas, en donde hacen un pago para recibir un servicio. Así es. Y en ocasiones, pues hay una confusión en torno a este concepto de que los papás sienten que porque yo estoy pagando puedo tener múltiples exigencias. Claro. Y de pronto se llega a salir mucho del contexto y no se dan cuenta que realmente a quien van a afectar es a sus hijos. Entonces, yo siempre he pensado que lo ideal de que se involucren las familias, pues tiene que ver muchísimo en hacerse conscientes que el trabajo de la educación en casa es primordial para todo lo que va a suceder en el entorno escolar y que no puede ser separado, que al final somos escuela y papás en pro de los pequeños, y aquí me refiero a todas las edades. En las escuelas públicas llega a suceder lo mismo con otro contexto en donde, pues bueno, a veces se les pide aportaciones o que hagan ciertos trabajos, pero también cae en esta parte de hasta dónde sí o hasta dónde no los papás se involucran. En este tema en particular, hoy me voy a referir a escuelas privadas, que es, pues bueno, donde más se presenta este caso de cómo se llegan a confundir los papás en torno a hasta dónde se involucran y qué tanto no. Híjole, qué barbaridad. Es muy difícil, te lo puedo decir yo, mi mamá es docente y ha estado en las dos partes, tanto en escuela privada como en escuela pública, y sí es bastante complejo, porque, por ejemplo, en el ejemplo de que son escuelas privadas, los papás sí piensan que, ok, ya es tu responsabilidad, hazte cargo de mi hijo, y al contrario, tiene que ser el reforzar, obviamente, lo que se está enseñando tanto en la casa como en la escuela y de forma viceversa, ¿no? Totalmente de acuerdo, Barbie, y aquí surge también un tema bien interesante que va teniendo mucho que ver con las características propias de los papás y también cómo han ido evolucionando las generaciones. Sí. Hoy pues ya muchos de los papás que llevan a sus hijos a la escuela, ya estamos hablando de millennials, ¿no? Es correcto. Que ya están siendo papás. Obviamente todavía existe también un buen número de generación X, pero generación X todavía nos tocó un formato de educación mucho más rígido. Correcto. En donde era la realidad mucho más fácil la labor del docente, porque se procuraba muchísimo el respeto hacia los maestros. Así o sea, era toda una autoridad, lo que el maestro decía es lo que sucedía. Correcto. Y se hacía como este equipo entre casa y en la escuela. De hecho, era muy difícil el que un papá fuera a la escuela a abogar por su hijo. Hoy que vamos viendo en esta transformación, obviamente, por un lado hay papás mucho más involucrados, pero que el involucramiento no está necesariamente ligado con lo que es mejor para los alumnos. A veces se involucran en una labor de querer defenderlos, de que siempre el hijo tiene la razón. Y entonces obviamente los maestros van perdiendo esta autoridad. Así es. Y que aquí nuevamente corresponde a tanto padres de familia como a la propia escuela el asegurar que el maestro continúe siendo una figura de gran importancia para los alumnos. Obviamente, la manera en la que se enseña ha cambiado mucho. Ya este patrón de tener un maestro frente a grupo enseñando algo, ya prácticamente no lo vemos, ¿no? Estamos en algo constructivista, en donde es a través de las experiencias que aprenden desde los pequeños hasta los más grandes, pero eso no significa que el profesor deje de ser esa autoridad. Y aquí es una vez más en donde debemos de llegar a un equilibrio en qué tanto se involucran los papás y qué tanto no. Yo siempre he pensado, en el balance está la perfección. Totalmente. Porque también hay papás que no se involucran en nada, que por más que se les invita a participar en conferencias tipo escuela para padres, no lo hacen. Entonces no hay que estén en el mismo canal de la enseñanza y la educación a los pequeños, y sobre todo mucho en el tema de valores. ¿Cuál sería uno de los beneficios, Marcia, de que los padres se involucren más en las escuelas? Pues mira, el beneficio yo lo veo en función, una vez más, que lo hagan en este equilibrio.
Hoy nos toca ver muchos papás que defienden, ahora sí que causas que son indefendibles, pero pues bueno, el beneficio obviamente de estar involucrados es que hay una mayor comunicación y el principal es que se puede trabajar en estrategias conjuntas que favorezcan el desarrollo de los niños desde chiquitos hasta la prepa. Exacto. Y que también les permitan el que los hijos vayan creciendo, madurando, evolucionando y que se vayan involucrando acorde a las edades. De pronto hay papás que sí fueron familias muy involucradas desde pequeñas, pero quieren seguirlo siendo en etapas ya como secundaria, preparatoria, que dices, no, o sea, tienes también que dejarlo que crezca, que asuma sus responsabilidades. Nos toca ver papás que están abogando por calificaciones para sus hijos en estos niveles, que dices, pues no. Mi mamá lo hacía. Mi mamá lo hacía, sí. No, digo, y por supuesto no está peleado esta parte de que estén involucrados, pero que las familias tengan la certeza que desde el lado de la escuela lo que se está buscando es que los jóvenes se desarrollen. Y somos los especialistas, que en ocasiones los papás consideran que se debiera hacer una cosa de una forma u otra. Por supuesto se puede platicar en conjunto porque también habrá estrategias que son convenientes para una personalidad de algún adolescente o algún niño, pero es en conjunto, que no se trate de una imposición. Y sobre todo también que se involucren, porque así como tenemos a los que se involucran demasiado, hay un gran porcentaje que de plano nada. Entonces caemos nuevamente en que ni tan, ni muy. Exactamente. Hablabas del equilibrio y justamente hasta dónde yo como papá puedo involucrarme en la escuela de mi hijo. Pues mira, aquí depende mucho también, yo digo, las personalidades propias de las escuelas, ¿no? Hay escuelas que son sumamente rígidas y sigue siendo imposible el tener el acceso. Yo pienso que también las escuelas deben de tener esta opción en donde sí haya un involucramiento, en donde los papás puedan asistir y externar puntos, pero lo repito, no en una imposición, sino en un diálogo de ver cómo le hacemos en pro de los alumnos, que son al final por los que tenemos que estar viendo. Claro. Que participen en las actividades que se organizan en las escuelas, son muy importantes, en las convivencias, que no lo dejen así como de, ay, qué flojera. Estas convivencias ayudan muchísimo y aporta a que la propia comunidad en la que están sus hijos también sean comunidades sanas, en donde no se dé el chisme entre mamás, que en ocasiones se llega a dar, esta mala comunicación que se da en el uso de los chats, que de pronto también se confunde para qué son los chats, y que al final lo que debiéramos estar procurando es el bienestar de los niños, y que esto se hace a través de una comunicación positiva, en donde se esté fomentando el que como comunidad se lleven bien en la escuela y que todo sea en pro de los muchachos. Por ejemplo, en secundaria, ¿no? Cuando empiezan con estos temas que si de tomar, que si las fiestas, no hay como tener una comunidad fortalecida en donde sepas en casa quién están, con los papás de quién están, claro. Que estés a un chat de comunicación, pero que no sea en el acusar o en el de criticar, sino en, oye, ¿cómo le hacemos para mantener un ambiente sano con nuestros hijos? Y ahí es una responsabilidad muy grande de los papás de trabajar en la construcción de esta comunidad. Obviamente la escuela proponiendo los canales, los escenarios para hacerlo, pero son las familias las que deben formar parte de todas estas actividades. Mi querida Marcia, para concluir, ¿qué recomendación le darías a todas las familias que nos están viendo ahorita en torno a este tema tan importante que estamos tocando? Que conozcan, que se acerquen con la escuela para conocer cuáles son las actividades que hay en torno a ser involucrados, a que si tienen la oportunidad, por supuesto, vean cómo se pueden involucrar en la Asociación de Padres de Familia, que hoy juegan un rol sumamente importante en las escuelas, que tengan esta voz, pero siempre proponiendo, que no sea estamos divididos escuela y Asociación de Padres de Familia o escuelas y papás, sino que entendamos que somos uno solo, fortaleciendo la educación de nuestros hijos, y que lo mejor que nos puede pasar es estar alineados, construyendo, y que desde casa viene toda esta formación de los valores, que a sus hijos los enseñen a respetar las instalaciones, a la gente, y que la escuela se convierta en una extensión de la casa, y obviamente que en casa se viva en un buen ambiente, porque si en casa no se tiene este buen ambiente, pues claro que la extensión a la escuela pues no será lo más positivo, pero en general es
esta comunicación y haciendo equipo, no pensando que estamos divididos, exactamente. Totalmente de acuerdo. Mi querida Marce, muchas gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana, mi querida Marce, con más de Escuela para Padres. Y nosotros vámonos del otro lado del estudio porque mi querido Iker ya está listo contra reloj.